¿Cómo va a cambiar si no ha cambiado ya el acceso al empleo? Y también, ¿en qué medida vamos a ser capaces de ser detectables por las personas que estén buscando perfiles muy concretos? No solo para teletrabajar, sino para una nueva sociedad en la que están cambiando muchas cosas. No es habitual que una empresa de headhunting lleve más de 30 años trabajando, pero si algo le da valor a eso es que no solo han pasado por varias crisis, sino también la transición de lo físico a lo digital, la transición de ver cómo se entregaban currículums en mano a buscar por sí mismos los perfiles que les demandan las empresas. Por eso nos hemos querido ir con la General Manager de AdQualis a hablar de estas cosas y de muchas otras. Neus Antón, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, David. Gracias por contar con nosotros. Encantada de estar aquí contigo. Igualmente para nosotros, porque además tenemos muchas preguntas que hacerte y la primera es cómo se está viviendo este cambio de paradigma. Es evidente que muchas de las cosas que se hacían para buscar trabajo posiblemente vayan a dejar de hacerse. Muchos de los perfiles que ahora mismo eran empleables quizá o cambien o dejen de serlo. Y te quiero preguntar por cómo cuando la era del teletrabajo y del desconfinamiento se asiente un poco más, podemos ver el cambio en la sociedad a nivel laboral en estos momentos. David, muchas gracias por contar con nosotros. Encantada de estar aquí contigo y contarte un poco la evolución del mercado laboral que ya venía digitalizado previa a esta situación, afortunadamente, porque a través de todo lo que son las redes profesionales y las videoconferencias, pues el talento ya no estaba en local, ya estaba en remoto y estaba en cualquier parte del mundo, con lo cual es muy habitual trabajar con candidatos que ni siquiera puedes tener en presencia física. Lo que sí que detectamos después de haber vivido, como comentabas tú, ya algunas situaciones o crisis que hemos pasado en el mercado laboral es que la demanda de perfiles pues se acentúa en algunas posiciones muy concretas, ¿no? Entonces, lo que es más que probable es que posiciones más allá de las digitales o data que ya venían siendo muy recurrentes y muy demandadas hasta la fecha, requieran también de otros perfiles que en situaciones como estas pues tienen mucha relevancia, ¿no? Hablamos de perfiles, por ejemplo, de operaciones o supply que visto lo visto y con todo el tema del e-commerce y el tema de online ya eran figuras estratégicas, pero por supuesto van a ser muy relevantes de cara al futuro, porque el comercio online ha venido para quedarse y se va a seguir potenciando. Otra figura que ya empezaba a ser muy relevante en el mercado laboral, que era la figura de comunicación. Y las grandes compañías ya contaban con equipos muy potentes en este área, puesto que la reputación de las compañías era o es un factor relevante en la contratación de candidatos y más allá de lo que es el marketing de la marca. Sí que es cierto que lo que hemos visto y lo que estáis viendo en redes es que las compañías con perfiles muy potentes de comunicación están muy visibles y están trasladando a sus consumidores y a sus clientes y a sus empleados mensajes muy potentes. Y esto va a ser muy, muy relevante de cara a la retención de talento cuando pase toda esta situación, ¿no? Hay figuras, como siempre, que son las de desarrollo de negocio y de ventas, que en cualquier fase y en cualquier situación son siempre muy demandadas porque son el pilar de la compañía. Las figuras de finanzas o los profesionales del área de controlling o de planificación financiera, más que nunca, y visto lo que se nos avecina, van a ser figuras muy, muy relevantes en la compañía. Y me gustaría destacar también el papel de recursos humanos que está teniendo en esta crisis, porque están todos los directivos y los equipos de recursos humanos trabajando al 100% en diferentes escenarios, ¿no? En compañías que están en una situación muy crítica, pues trabajando en temas muy laborales, muy de ERTES, y sobre todo acompañando a todos los empleados ante esta situación tan increíble que estamos viviendo todos desde sus casas y trabajando con ellos para mantener pues, su estado de ánimo, su efectividad y sobre todo pues, su salud, que es lo más relevante en estos momentos. Neus, tú como mujer lo sabes de sobra, aunque la ley establezca una paridad, en realidad no la hay, pero
estamos hablando de que el teletrabajo o el trabajo remoto o el talento digital ayuda a que las mujeres y los hombres quizá puedan tener una mayor igualdad en el mercado laboral. ¿Es algo que con la digitalización crees que se ha ido incorporando o todavía sigue habiendo mucho sesgo en cuanto a contratación por sexo, incluso aunque el trabajador o la trabajadora no estén cerca de la oficina? A ver, el tema de la conciliación laboral es un tema muy relevante y que las grandes compañías lo están trabajando, resolviendo muy bien. Y ahí sí que nos hemos dado cuenta que hay muchísima más precariedad, aunque es cierto que a medida que subes en el escalafón directivo, la presencia de mujeres directivas no es la que debería ser todavía, ¿no? Pero sí que es cierto que las medidas de conciliación que se estaban aplicando hasta la fecha pues han ayudado muchísimo. El tema del teletrabajo obviamente es una de las medidas de conciliación que ya tenían grandes compañías y que ayudaba a que la mujer pudiera tener o seguir teniendo un papel relevante. Yo creo que hay un factor también que se está viendo en esta situación, es que ya el trabajo presencial ya no va a tener ninguna relevancia porque lo que se trabaja es por objetivos. Y en el momento que trabajas por objetivos, tú te organizas tu tiempo y te organizas tu tiempo con tu familia, lo cual va a dar mucha posibilidad de que se consideren perfiles directivos y de managers y en otras categorías de la compañía de mujeres. Sí que es cierto que lo que estamos viendo en esta situación es que el teletrabajo en remoto no es un teletrabajo al uso, porque estamos compaginando familia, tareas domésticas, o sea, es un todo en uno, con lo cual tampoco va a definir lo que va a ser el trabajo a posteriori, ¿no? Porque no es una situación absolutamente excepcional y que muchas veces dificulta precisamente el trabajo, el tener, no sé si tienes niños pequeños en casa, pero lo que estamos viendo es un acercamiento a los hogares y a las familias en general y que es más que habitual pues estar en videoconferencia y que aparezca el resto de la familia, ¿no? Entonces ahí están haciendo un gran esfuerzo ellos y ellas y ahí sí que entiendo que hay más paridad en casa ahora para lo que me contan en general mis candidatos, mis clientes, de compaginarse uno y otro el rol en casa para poder atender el trabajo diario. Te hago una última pregunta antes de que luego pasemos ya a debatir otras cosas. ¿Cómo con las crisis hay mucha reinvención o no hay más remedio que muchas personas se reinventen, pero también hay un miedo, yo creo que patente y lógico, porque lo que ha demostrado esta pandemia es que España, en este caso, estaba preparada para una transición digital, pero en realidad en muchas ocasiones no tenía una educación digital. Muchas de las problemáticas de implantar el teletrabajo en las empresas que lo han tenido que hacer de un día a otro es que muchos de sus trabajadores no conocían la mayoría de herramientas que un mes después o un mes y medio después ya están utilizando. Dentro de ese miedo y dentro de que hay muchas personas que han perdido su empleo y que se plantean cómo podrían volver a ser empleables en el futuro, ¿cuál es el consejo de alguien que lleva buscando talento desde hace tanto tiempo para que no dé la sensación de que hay un abismo delante, sino una oportunidad muy grande? Claro, nosotros que por nuestro trabajo vemos muchísimos profesionales en búsqueda de nuevos proyectos y que ya venía siendo así porque grandes compañías pues estaban prescindiendo, por ejemplo, de talento senior o estaban reorganizándose en el mercado, ¿no? Entonces, esta situación que ya vivimos en la crisis del 2008 es verdad que genera una gran ansiedad y muchísima incertidumbre. Yo estoy recibiendo llamadas y videollamadas de muchos profesionales que estaban en proceso de búsqueda previo a esta situación y que ahora, obviamente, pues les genera muchísima más ansiedad, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es lo que habitualmente recomiendo siempre. Es decir, primero, no angustiarse más de la cuenta porque eso no nos lleva a nada, ni en este proceso ni en ninguno, ¿no? Hay que poner, sobre todo, mucho foco y conocerse muy bien cuáles son nuestras competencias y nuestro valor añadido y valor diferencial en este escenario, ¿no? Es decir, sobre todo
lo que te cuento, ¿no? Tener mucho foco y saber dónde voy a aportar valor y tener identificado qué negocios o qué sectores van a ser los que más demanda van a tener. Lo que sí que estamos viendo ahora en el mercado es que no afecta igual a todos los sectores. Y eso también es una oportunidad. Es decir, hay sectores pues, como en la gran distribución, el sector farmacéutico, el sector de salud, la tecnología en algunos aspectos están con una demanda que no dan abasto. Y sectores como ocio, restauración o servicios en general pues están sufriendo una caída en picado. Entonces hay que tener claro en qué mercados te puedes enfocar y sobre todo cuál es tu valor añadido y tu valor diferencial en relación al resto de candidatos. Entonces, sobre todo, tener un plan de acción claramente definido. Yo siempre aconsejo un plan A, un plan B y un plan C. Y trabajar como si fuera un plan de marketing en nuestro propio producto. Y somos nosotros. Y sobre todo, tener claro que el mercado, o al menos es lo que percibimos, si no de forma inmediata se va a reactivar, con lo cual hay que tener una línea y un plan de acción y trabajar con mucha tenacidad en el proceso de búsqueda. Nosotros estamos recibiendo muchísimas llamadas y mails de candidatos, intentamos atender a todos y ayudarles en la medida que podemos. Pues Neus Antón, enseguida seguimos hablando de estas cosas y muchas más. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias, David. Hasta ahora, entonces.